Ok, vamos a dar inicio entonces al webinar. ¿Cómo implementar el proceso RCM acorde a la norma SAE J1011? En este webinar quiero mostrar de manera muy resumida lo que contempla el proceso de RCM acorde a este estándar. Hay otros estándares como el 60300-3-11 que también habla de cómo se debe implementar el proceso RCM. En este sentido, yo he decidido, y en base a mi experiencia, seleccionar la SAE J1011 como el estándar que nos permite tener como guía el paso a paso para lograr al final lo que nosotros buscamos en nuestras organizaciones, que son los planes de mantenimiento. Como una pequeña introducción, puedo comentarles que los planes de mantenimiento en las organizaciones generalmente están desactualizados porque sencillamente se hicieron en base a recomendaciones de fabricantes, se hicieron hace tiempo basándose en opinión de expertos o juicio de expertos, y eso se quedó en el tiempo. No se han actualizado. Han ocurrido nuevos modos de falla y no han sido colocados en el plan de mantenimiento para mejorarlo en el tiempo. Y eso ha generado en muchas organizaciones cierto nivel de confusión en cuanto si debo continuar un tiempo más con este plan de mantenimiento o ya es el momento de hacer una revisión. Y básicamente allí es en lo que me he dedicado durante los últimos 5 años, en aplicar lo que es la asesoría directa a las organizaciones desde el paso cero de llevar a cabo toda la implementación del proceso y lo que sería ya la revisión. Una vez que ya los planes están cargados en el sistema de gestión de mantenimiento, como por ejemplo SAP, evaluar qué está pasando, cuáles son los resultados que estamos obteniendo y adicionalmente a esto, como un valor agregado, lo que sería la evaluación de la confiabilidad. Porque es cierto que nosotros cuando pensamos en elaborar planes de mantenimiento, lo hacemos en el sentido de buscar mejorar la confiabilidad operacional de nuestros procesos productivos. En este sentido, las organizaciones tienen equipos críticos para ellos, llamados críticos o altamente mejorables, y están viendo que esos equipos, la tasa de falla se está incrementando en el tiempo y cómo nosotros podemos mejorar la confiabilidad. Y la primera acción es evaluar el plan de mantenimiento para ver si estamos dando la dosis de mantenimiento necesaria para que esos activos físicos puedan continuar desempeñando la función para la cual fueron adquiridos. Entonces, de manera introductoria, quiero comentarles lo que es este webinar sobre lo que es el proceso del RCM acorde a este estándar. Lo que yo voy a mostrar en esta presentación cumple y excede un poco lo que establece la norma como requisitos para poder llamarse RCM. Es decir, todo lo que se vaya a llamar RCM debería de cumplir o exceder lo que es el proceso acorde a la SAE J1011. Para con los que aún no he tenido la oportunidad de interactuar en otros webinars, cursos o talleres, mi nombre es Edgar Fuenmayor, soy ingeniero mecánico con maestría en gerencia de mantenimiento, especialización en ingeniería de confiabilidad, analista de vibraciones, profesional certificado en mantenimiento y confiabilidad, profesor universitario, coautor de 2 libros, articulista, conferencista de trabajo de ingeniería de confiabilidad, mantenimiento y gestión de activos en eventos nacionales e internacionales. Ya cuento con más de 20 años de experiencia en mantenimiento, confiabilidad y gestión de activos y actualmente me desempeño como consultor senior para diferentes procesos productivos o organizaciones en Latinoamérica, Centroamérica y el Caribe, llevando a cabo asesorías a nivel de confiabilidad, mantenimiento y gestión de activos. ¿Cómo sería el proceso de implantación del RCM? Esta es una manera muy resumida de cómo es el paso a paso. La fase inicial está conformada por lo que es el equipo de trabajo. Ese equipo de trabajo que debe estar conformado principalmente por un facilitador, por un líder
que conozca la metodología. Ese facilitador, por supuesto, tiene que tener el dominio absoluto de la metodología de RCM, conocer muy bien la norma para poder guiar, para poder liderizar al grupo de trabajo. Y luego vamos a lo que es la fase de implantación o implementación del RCM, que básicamente comienza con lo que es la selección, la identificación de los equipos. ¿Cuáles son los equipos que vamos a incluir en el proyecto? Eso es lo primero que la organización debe hacer. Se hace un análisis de criticidad. Se identifican los equipos críticos, semicríticos y no críticos. Se van a direccionar los esfuerzos y los recursos hacia los equipos críticos. Esos equipos críticos son a los que le vamos a hacer RCM. Y es lo primero que tenemos que identificar. En ese sentido, la norma no es muy específica en cómo se debe llevar a cabo un análisis de criticidad, pero existen estándares como por ejemplo la ISO 31000 de gestión del riesgo que puede orientar a cómo evaluar el riesgo, porque el análisis de criticidad es un análisis de riesgo. Es decir, es una evaluación de lo que es la frecuencia de falla por la consecuencia de la falla, evaluando lo que sería el riesgo, el impacto del riesgo. En este sentido, vamos a evaluar qué pasa con los equipos. Hay unos equipos que son más críticos que otros cuando los comparamos en función a la frecuencia o a las consecuencias de la falla, y eso nos va a permitir a nosotros seleccionar cuáles van a ser esos equipos que inicialmente nosotros vamos a incluir en nuestro proyecto de RCM. No es posible de manera inicial incluir todos los equipos que estén instalados en la planta, simplemente porque los recursos son finitos. Pero una vez que vamos avanzando en ese proceso, nosotros podemos ir incluyendo equipos nuevos para poder evaluarlos, para poder entonces diseñarle su plan de mantenimiento acorde a lo que es la metodología del RCM. RCM es una metodología sistemática, estructurada, disciplinada, holística, que me permite a mí llevar de paso a paso hasta obtener el resultado final, que es el plan de mantenimiento, y luego ir a lo que es la implementación, porque no termina solamente con definir las tareas. Muchas organizaciones han cometido errores porque simplemente consideran que ya al definir las tareas hasta ahí llegó. No, luego viene el paso de la implementación. Vamos a llevarlo, vamos a cargarlo en el sistema de gestión de mantenimiento, piense a SAP, Máximo o cualquier otro sistema de gestión de mantenimiento que tenga la organización. Vamos a implementarlo allí, vamos a cargarlo y vamos a comenzar a evaluar los resultados que estamos obteniendo. Ahí es cuando vamos a tener la retroalimentación de ese plan de mantenimiento, si de verdad está atacando los modos de falla que fueron considerados, si la tarea que está siendo cargada, que está siendo realizada, está orientada a los modos de falla correctamente, si la frecuencia inicial que se estableció es la correcta o tenemos que calibrarla, alargarla o acortarla. Es decir, ahí viene el proceso de calibración, de ajuste de ese plan de mantenimiento centrado en la confiabilidad. Entonces, una vez que hemos definido los equipos, ya sabemos que son 20, 10, 15, los que correspondan, ya la organización, la gerencia definió cuáles son los equipos, ahora vamos a comenzar como lo establece la norma. Primero definiendo lo que es el contexto operacional, las circunstancias bajo las cuales el activo físico va a desempeñar sus funciones, ese contexto operacional, las funciones primarias y secundarias. Luego nos vamos a la manera como se pierden las funciones, que es la falla funcional. La falla funcional, que es la pérdida de la función primaria o la función secundaria. Luego vamos a ver cuáles son las causas que generan esa falla funcional, que son los modos de falla, que yo defino que es la columna vertebral. La parte medular de este proceso es los modos de falla. Luego van a ver los efectos, es decir, qué ocurre o qué sucede cuando se da una falla funcional, que son los efectos de la falla. Y luego vamos a las consecuencias. Esas consecuencias que podemos evaluarlas como fallas ocultas o fallas evidentes, impacto a la seguridad del ambiente, impacto a las operaciones o no operacionales. Es decir, esas categorías de las consecuencias, que en base a esa categoría o clasificación de las consecuencias, nosotros podemos direccionar las estrategias de mantenimiento o las políticas de manejo de falla como lo define el estándar. Esto es básicamente el proceso de implementación del RCM. Esto es una manera
de cómo se debe llevar a cabo el proceso de RCM, cumpliendo con lo que es el estándar SAE J1011. Acá vemos entonces el paso a paso. El estándar me define que son 7 preguntas. Esas 7 preguntas son las que yo les voy a ir ahora describiendo de manera resumida cómo se deben entonces afrontar, partiendo de lo que es el contexto operacional, que el estándar no lo reconoce. Y el libro de John Mubrath, RCM2, no lo define como una pregunta, pero el libro de RCM3 sí dice que hay una primera pregunta que no es la función, sino es el contexto operacional. Y eso es una mejora que se obtuvo de la revisión del RCM2 y sale lo que es RCM3 de la empresa Aladon, donde dice que la primera pregunta debe ser el contexto operacional, porque hay que darle la importancia que merece el contexto operacional, que son las circunstancias bajo las cuales opera o va a operar el activo físico. Entonces, por eso es que la separa y dice que la primera pregunta es el contexto operacional y luego lo que serían las funciones. Hablando entonces de lo que es el paso número 1, en el proceso que acabo de describir, antes de entrar a las preguntas del RCM, está lo que es el equipo de trabajo, el equipo multidisciplinario, y la conformación básica es a través de un experto, un facilitador de la metodología, que es la persona que va a liderizar el grupo de trabajo. Esa persona tiene el dominio de la metodología y tiene experiencia no solamente en la parte teórica, conceptual, sino en la parte práctica, en la implementación, en lo que serían los detalles, los errores que pudiesen cometerse, ya esa persona los ha vivido y puede orientar al equipo de trabajo para que no se cometan esos errores. Ese equipo de trabajo también tiene que estar conformado por operaciones, mantenimiento, ingeniería del proceso, esas personas que son especialistas o expertos en un área específica, como por ejemplo corrosión, soldadura o algún otro proceso relacionado al activo que estamos estudiando. Porque eso nos va a permitir a nosotros identificar, señores, lo más importante que son los modos de falla. Y no me cansaré de repetirlo durante este webinar, la importancia que tienen los modos de falla. El modo de falla, que es la causa o es cualquier evento que causa una falla funcional, así lo describe el libro de John Mubrath, que es cualquier evento que causa una falla funcional. Entonces es importante identificar los modos de falla y su mecanismo de deterioro, ese mecanismo que puede permitir que se dé ese modo de falla. Eso es importante que lo consideremos. Entonces, este equipo de trabajo, que es multidisciplinario, lo vemos entonces que va a estar mezclado con varias especialidades. Y esas especialidades pueden verse en algún momento que pueden cambiar. Y eso va a depender de los activos que estemos estudiando. Un experto, por ejemplo, en bomba centrífuga, estamos estudiando las bombas, los modos de falla de las bombas, la falla funcional de las bombas, tenemos un experto allí en bombas. Pero cuando ya estamos evaluando otro activo, como por ejemplo motores eléctricos, turbinas, compresores o cualquier otro equipo o activo físico que esté instalado, ya tenemos que recurrir a ese especialista para que nos alimente, para que nos dé la información de acuerdo a su experiencia vivida sobre los diferentes modos de falla que ha presenciado durante su relación laboral. Entonces ya eso nos permite a nosotros poder entonces tener una lista lo más amplia posible de los modos de falla que están siendo prevenidos actualmente, los que no han ocurrido actualmente, pero que pueden ocurrir. Hay una alta posibilidad de que ocurran. Y de los que ya ocurrieron, también debemos evaluarlo. ¿Ok? Hay que evaluarlo. Ya ocurrieron, pero es posible que vuelvan a ocurrir. Es importante evaluar la factibilidad para poder entonces incluirlo y inmediatamente seleccionar una estrategia de mantenimiento para ese modo de falla. Eso es básicamente lo que tiene como responsabilidad principal el equipo de trabajo. Ahora, analizando este mismo diagrama que ya les había mostrado, la selección del sistema, definición del contexto operacional, es lo que les comentaba, el análisis de criticidad y las circunstancias bajo las cuales va a operar el sistema o el equipo instalado en ese sistema. Por ejemplo, ¿cuáles serían el paso a paso en nuestra experiencia? Nosotros como empresa, cuando asesoramos RCM, ¿qué hacemos? Nosotros mostramos este paso a paso.
Y lo primero que nosotros pedimos es definir un contexto operacional, circunstancias bajo las cuales va a operar el equipo, lo más detallado posible, incluir imágenes, fotografías, planos, diagramas de flujo de proceso o cualquier otra información relevante que tenga relación con lo que estamos evaluando o que estamos tomando como equipo para llevar a cabo un RCM. Es lo primero que nosotros hacemos. Y el facilitador, en este caso, nosotros como consultores orientamos a ese equipo de trabajo para que definen lo más amplio posible ese contexto operacional, para que luego, cuando vamos a la siguiente paso, ya nosotros tenemos claro qué es el contexto operacional, cuáles son las circunstancias o las condiciones de trabajo de ese activo físico. Por ejemplo, algunos factores del contexto operacional es el perfil de operación, variables de trabajo, presión, temperatura, caudal, pH, densidad, entre otras variables de proceso, ambientes de operación, la calidad, ¿ok? La calidad del producto, la disponibilidad de las entradas del proceso como combustible, aire o cualquier otra variable o cualquier otro fluido de trabajo. Algunas alarmas necesarias que debemos incluir, sistemas de vibraciones, niveles de vibraciones permisibles, hay que incluirlo. Variables principales a monitorear, como por ejemplo temperatura, la presión, el caudal, niveles de vibraciones. Es importante que nosotros definamos todo eso en el contexto operacional. Por ejemplo, si nosotros tenemos un contexto operacional y acá tenemos una rueda, una llanta, un caucho, y observamos que tenemos el contexto A, fíjense cómo este pavimento puede tener condiciones de trabajo básicamente muy buenas para que esto pueda circular sin problema. Y eso va a garantizar, ¿qué cosa? La confiabilidad en el tiempo. Que ese equipo no va a fallar en el tiempo porque las condiciones a las cuales se va a ver sometido aparentemente son las ideales. Es decir, ese activo ha sido seleccionado para un contexto operacional adecuado. Y si ese contexto operacional es el correcto, entonces no va a haber problema de fallas prematuras, ¿ok? Fallas funcionales, pérdida de la función primaria o secundaria de ese activo físico. Pero ¿qué pasa cuando nosotros cambiamos el contexto operacional? Y ahora no es la misma condición. Ya este contexto puede generar en algún momento algunas fallas funcionales o presencia de modos de fallas en ese activo físico. Y luego seguimos cambiando el contexto y ahora este contexto es mucho más rudo. Ahora fíjense el contexto C y el contexto A, las condiciones cambian, las condiciones de trabajo cambian. Y si las condiciones de trabajo cambian, por supuesto que el activo físico va a tener un comportamiento diferente. El desempeño de él va a ser completamente diferente de acuerdo al contexto operacional en el cual esté trabajando. Por esa razón, la velocidad de desgaste del componente debido al contexto operacional va a variar en función a cada escenario, a cada condición de trabajo. Si las condiciones cambian, nosotros podemos acelerar el desgaste, es decir, por condición. En este caso, por desgaste u uso normal del activo, cambia el contexto operacional y cambian las condiciones básicamente de desempeño del activo físico. Entre lo que sería la evaluación del contexto operacional, tenemos las variables de entradas, servicio, controles, entre otras variables de entrada a un proceso X. Ese proceso que básicamente nos va a permitir a nosotros tener unas variables de salida o un proceso de salida que son productos primarios, productos secundarios, pueden haber desechos y controles y alarmas. Eso es básicamente la función deseada, lo que tenemos como variables de salida. Y eso va a estar vinculado con las variables de entrada, en base a lo que entra al proceso y cómo el proceso o la función se realiza, nosotros vamos a tener las variables de salida. Y eso es lo que nosotros llamamos las funciones deseadas. Estas funciones deseadas que tenemos acá como variables de salida son las que nosotros estamos buscando. Y para poder ese producto final, es decir, que la bomba descargue 800 galones por minuto desde el tanque X al tanque Y, succiones de un tanque X y la envía a un tanque Y, 800 galones por minuto, para que se pueda cumplir esa función, es importante tener todas las variables en control. Si no tenemos las variables en control, no vamos a poder lograrlo. Puede ser que la bomba descargue 900 o puede ser que descargue 700,
pero no está descargando lo que el usuario quiere. Y uno de los principios más importantes del RCM es que el activo físico haga lo que el usuario quiere que él haga. Es decir, que mi bomba haga lo que yo quiero que ella haga, es decir, para la cual la adquirí. Si yo la adquirí para que me descargue una cantidad de un fluido de trabajo en un tiempo específico, eso es lo que quiero que haga. Si no lo hace, para mí está en falla funcional, porque no está haciendo lo que yo quiero que haga. Y eso es un principio fundamental del RCM. Como segundo paso, nosotros pedimos que haga un sistema básicamente de lo que es la descripción de los sistemas, subsistemas y elementos. Es decir, tenemos básicamente que definir, describir el sistema como tal, el despiece del sistema, el despiece del subsistema y lo que serían los elementos, los ítems mantenibles. Hay que llegar hasta el ítem mantenible. Si tenemos la bomba, el RCM debe hacer un despiece de esa bomba y llegar hasta el ítem mantenible, hasta el eje, el impulsor, la voluta, los rodamientos, el sello. Hasta allí debemos llegar para identificar todos y cada uno de los modos de fallas que estén presentes en esa bomba, pero esa bomba está en un subsistema y este subsistema a su vez está en un sistema. Entonces, básicamente lo que tenemos que considerar. Acá puedo mostrar lo que sería el despiece de un sistema. Básicamente tenemos un sistema que esto es un equipo que está instalado en una planta embotelladora, donde tenemos un sistema hidráulico, un sistema mecánico, un sistema eléctrico, sistema de lubricación, sistema neumático y sistema estructural. Eso es lo macro. Ahora, a ese nivel no vamos a hacer el RCM. Esto pudiese ser una llenadora, por ejemplo. A ese nivel no vamos a hacer el RCM. Vamos entonces a un nivel más bajo y llegamos al nivel del subsistema. Entonces, en ese mismo activo físico tenemos lo que es el subsistema de llenado, el subsistema de manejo, el subsistema de cilindros elevadores, el subsistema de coronado, el subsistema de potencia y subsistema de control. Pero a este nivel tampoco hacemos RCM. Simplemente lo que estamos es buscando el ítem mantenible de este equipo que es muy grande, que puede ser este básicamente. Ya llegamos a la válvula de llenado, al sinfín, a los cilindros elevadores, a los coronadores, al panel de control y a los reductores. Es decir, de lo macro llegamos a lo micro. Allí sí vamos a hacer entonces lo que sería el RCM. Vamos ahora a todos y a cada uno de estos elementos que integran esta máquina, vamos a identificar su función, sus fallas funcionales, sus modos de falla, efectos de falla, consecuencias de la falla, y vamos a describir las tareas proactivas para eliminar esos modos de falla o para mitigar las consecuencias. Por ejemplo, acá tenemos una bomba, ¿ok? Acá tenemos lo que serían los elementos que integran esta bomba. Nosotros deberíamos de listar todos y cada uno de estos elementos para poder identificar cuáles serían esos modos de falla que pudiesen estar presentes en esta bomba. Esos modos de falla tenemos que identificarlos para poder entonces atacarlos a través de una tarea proactiva, una política de manejo de falla adecuada. Esos modos de falla es importante, y lo voy a comentar cuando llegue ahorita allí al tema de modos de falla, que esos modos de falla, aunque estén colocados en el plan de mantenimiento actual, tenemos que validar que se tenga una tarea proactiva, porque en ocasiones nos hemos encontrado, la experiencia nos indica, que muchas veces en los RCM ahí están los modos de falla, pero no hay una estrategia de mantenimiento proactiva cargada en el sistema para esos modos de falla. ¿Qué pasa con estos RCM? Y una de las frustraciones que se generan en las organizaciones es que cuando se carga el plan, el equipo continúa fallando de manera recurrente, su tasa de falla se sigue incrementando y es cuando se genera la decepción y se dice, ¿por qué aún no funciona el RCM? RCM, hay una anécdota que dice que es un monstruo consumidor de recursos, de sus siglas, pero básicamente es porque hay que obtener mucha información. Un RCM no se hace de un día para otro.
es un proceso, por eso se define como un proceso. Hay que reunir mucha información para lograr que en el tiempo esté calibrado. Por eso se hacen revisiones cada cierto tiempo para evaluar la confiabilidad del activo, para ver cómo se está implementando, cómo se están llevando a cabo las estrategias, si de verdad están dando resultados, si la confiabilidad está mejorando en el tiempo. Por eso que es básicamente una mejora continua. El proceso de RCM es una mejora continua. Luego de tener el contexto operacional definido, los sistemas, subsistemas y los elementos, ya tenemos básicamente a dónde vamos a elaborar el RCM, vamos a definir las funciones. ¿Y cómo se definen las funciones? Según John Murray, en su libro de RCM2, dice que una función principal o primaria se define a través de un verbo en infinitivo, un objeto y un patrón de desempeño. El verbo, básicamente, para una bomba, pudiésemos definirla como bombear. ¿Bombear qué cosa? Vamos a bombear agua. Vamos a bombear agua. En este sentido, bombeamos agua, que sería el objeto, y luego tenemos el patrón de desempeño. Esa agua que vamos a bombear tiene que tener unas características específicas, como presión, temperatura, el caudal, de dónde a dónde se va a llevar el agua. Entonces, esa es la función primaria. Ahora también tenemos que evaluar las funciones secundarias. ¿Puede tener más de una función primaria? Sí, puede haber más de una función primaria. Entre más detalles demos en la función, más importante se va a tornar el RCM, porque vamos a tener más evaluación desde el punto de vista de la falla funcional y más modos de falla. Entonces, esa función primaria la tenemos que evaluar de esta manera como se está estructurando acá. Pero también tenemos las fallas secundarias. Esas funciones secundarias que son básicamente el acrónimo ESCAPES, que dice ecología y ambiente, seguridad estructural, contenedor, confort o control, apariencia, protección, economía, eficiencia, superfluo. Esto básicamente son las funciones adicionales que puede llevar a cabo un activo físico. No solamente la primaria, que es bombear el agua, sino también la secundaria, que es contener el agua. Ahí tenemos la función primaria y la función secundaria. Bombear agua y contenerla. Un tanque de almacenamiento tiene como función contener el fluido en su totalidad. Es decir, que no haya fuga. No puede haber una fuga del fluido, porque ya ahí no estaría conteniendo en su totalidad todo el fluido. Entonces, por eso que es importante, en el caso de los recipientes, almacenar y contener en su totalidad el fluido. En el caso de los equipos dinámicos, como por ejemplo lo más básico, que es una bomba centrífuga, no podemos tener fuga por el sello mecánico. Entonces, podemos tener el descargue de la bomba, pero sin fuga. Ya esa sería una función secundaria, que es la contención del fluido. Entonces, por eso es que es importante evaluar tanto las funciones primarias como las funciones secundarias. Y eso nos va a permitir luego lo que sería la evaluación de las fallas funcionales. En este caso, fíjate cómo tenemos acá una bomba, la que ya he comentado, que puede bombear o suministrar desde lo que sería el tanque X al tanque Y 1000 litros de agua por minuto. Ahora, ¿qué pasa con esto? Pretendemos nosotros con RCM que el equipo nos dé más de lo que por diseño puede dar. Y esto es algo que generalmente ocurre, señores, lo que es el deterioro. Los activos físicos, desde el punto de vista de ingeniería, son diseñados para descargar cierta capacidad. ¿Qué pasa con ellos? Lo que es el esfuerzo resistencia. Ellos están en capacidad de resistir un esfuerzo específico. Cuando ese esfuerzo, por condición natural de resistencia de materiales, cuando ese esfuerzo sobrepasa lo que por condición de diseño es capaz de resistir, hay lo que es la falla funcional, la pérdida de la función primaria. Hay una ruptura, básicamente falló, hay un colapso. Eso se puede dar por diferentes razones. Puede ser brusco o puede ser prácticamente que en el tiempo, se va prolongando en el tiempo, en el sentido del deterioro, se va acumulando el deterioro hasta que llega un momento que se da el colapso. En los equipos de contención de energía, en los tanques de almacenamiento,
es muy normal si tenemos un fluido que estemos almacenado que sea corrosivo, esas paredes internas se pueden ver afectadas en algún momento y se va perdiendo el espesor de las paredes y en algún momento esa presión interna ya no es soportada por ese espesor, por esas paredes y genera entonces el colapso de ese tanque de almacenamiento. Entonces, por eso es que es importante, es cuando sean las fallas funcionales y es cuando decimos que colapsó, hay una falla. ¿Por qué? Bueno, porque sencillamente no se hizo un monitoreo de la condición en el tiempo. Ese monitoreo de evaluar las mediciones de los espesores para esos recipientes, o en el caso de equipos dinámicos, evaluar los niveles de vibraciones en el tiempo, si se están incrementando, cómo está el nivel de vibración con respecto a la última medición, se está incrementando, cuáles son los picos espectrales que tenemos en el espectro de vibraciones. Es decir, un análisis del comportamiento, de la salud del activo. Eso tenemos que evaluarlo. Y para ello está lo que es el margen de deterioro. Si eso supera, si el desempeño deseado supera la capacidad inicial, estamos en presencia de una falla funcional. Veamos entonces lo que son las fallas funcionales. Esas fallas funcionales que básicamente si lo mostramos en la curva, que es el proceso de desarrollo progresivo de la falla, el desarrollo progresivo de la falla, desde el momento que se muestra en la primera falla, que la llamamos falla potencial, en el caso de los equipos dinámicos que estamos evaluando el intervalo PF, la falla potencial, y luego sigue incrementando, sigue deteriorándose hasta que llega a una falla funcional, donde ya básicamente el equipo sale de operaciones. Entonces, en ese proceso, desde el inicio de la falla, la evaluación de la falla, las manifestaciones, hasta que llega a una falla total del equipo, es lo que se conoce como el desarrollo progresivo de la falla. Y esa falla funcional es total o parcial. Es decir, esa falla funcional puede ser un incumplimiento de la falla primaria, de la función primaria, perdón, o de la función secundaria. Puede ser total o puede ser parcial. Eso es básicamente lo que tenemos que considerar al momento de evaluar las fallas funcionales, si va a ser total o va a ser parcial. Luego llegamos a la columna vertebral del proceso, los modos de falla. ¿Qué vemos en los modos de falla? Un modo de falla, como ya se los he descrito, es cualquier evento que causa una falla funcional. Hay dos definiciones. Una de RCM, como está en la SAE J1011, que es cualquier evento que cause una falla funcional, y otra que es la que tiene la ISO 14224. Entonces, hay que tener mucho cuidado cuando estemos evaluando la definición de los modos de falla. Si nos vamos a ir por la SAE o nos vamos a ir por la ISO 14224. En este sentido, como la SAE es un estándar que fue creado para RCM, yo me inclino a la definición de la SAE J1011 y es lo que nosotros recomendamos. Irnos a través de la SAE J1011 porque es lo que está descrito, es lo que está autorizado para llevar a cabo un proceso de RCM. Entonces, el modo de falla, que se define como la causa de la falla funcional, puede darse por diferentes razones. Pueden haber diferentes modos de falla. Ahora, ¿hay que listarlos todos? Todos hay que listarlos. Y por eso se hace más extenso aún el proceso de RCM. Y ahí es donde viene básicamente cuando los equipos de trabajo ya no continúan, ya se desaniman porque es tanta la información que deben manejar que en algunos casos hay que ir llevando el grupo, hay que motivarlo para que no desmayen y continúen ubicando la información. Porque deben listarse todos los modos de fallas que han ocurrido, los que están siendo prevenidos y los que posiblemente puedan ocurrir. Por ejemplo, tenemos una falla que se generó a través de ¿qué? Hay una fuga. Tenemos el modo de falla, que es un evento único que causa una falla funcional, como lo acabo de describir. Esa es la descripción de un evento que causa una falla funcional. Tenemos los modos de falla, tenemos la causa de la falla, muchas veces tienden a confundirla, por una causa de la falla puede ser desgaste, malas operaciones, materiales inadecuados, entre otros. Tenemos los mecanismos de las fallas, que puede ser corrosión, erosión, puede ser fractura, abrasión, deformación, entre otros. Entonces, fíjate cómo tenemos el mecanismo de la falla y tenemos el modo de falla. Hay que ubicar esa fuga, ¿por qué se dio? Por corrosión, por erosión, por abrasión, por una fractura o una deformación.
hay que ubicarlo. Por eso en RCM3 de la empresa Aladon, ellos muestran lo que sería el modo de falla a través de la causa de la falla y el mecanismo de la falla para poder ver la relación que existe. Este modo de falla lo está dividido por lo que sería la causa y por lo que es el mecanismo de la falla. Y eso es lo que nos muestra el modo de falla. Cuando tenemos el modo de falla, lo podemos evaluar de dos maneras. A través de los planes de mantenimiento, que es un deterioro natural, y es lo que debemos considerar en el RCM. En el plan de mantenimiento va a ir el deterioro natural, lo que ocurre de manera natural por uso y condición normal del activo. Ahora, el deterioro forzado no lo vamos a incluir, eso lo vamos a hacer un análisis causa-raíz. Es decir, la participación o la intervención del hombre, del ser humano, que originó un modo de falla, eso no lo vamos a incluir en el proceso de RCM. Eso lo vamos a analizar a través de análisis causa-raíz. Ubicar las causas raíces para eliminarlo y que eso no vuelva a ocurrir. ¿Qué vamos a incluir en el plan de mantenimiento? El deterioro natural, lo que ocurre por condición y uso normal del activo en el proceso productivo bajo las circunstancias a las cuales está instalado el activo físico, es decir, el contexto operacional. Entonces es importante porque me he encontrado en algunos RCM que colocan la participación del hombre y eso es algo que no debe estar allí. Es otra metodología que se debe utilizar para analizarla como es el análisis causa-raíz. Veamos ahora lo que serían los efectos de la falla. Es decir, que un proceso RCM que esté conforme a la SAE J1011 debe preguntarse qué pasa cuando ocurre cada falla funcional. Por ejemplo, ¿cuáles son las evidencias? ¿De qué manera afecta al ambiente y a la seguridad? ¿Es necesario parar el proceso? ¿Hay impacto en la calidad? ¿Hay impacto en el servicio al cliente? ¿Se producen daños a otros sistemas? ¿Qué daños físicos ocasiona la falla? Entre otras preguntas que podemos hacer. Horas de parada, algunos síntomas. ¿Qué pasa cuando ocurre la falla funcional? No las consecuencias. ¿Qué pasa cuando ocurre una falla funcional? Eso es lo que nos va a permitir a nosotros dar respuesta a las consecuencias, que es la siguiente pregunta. Por eso que es secuencial. Contexto operacional, funciones, falla funcional, modo de falla, efectos de falla. Ahora, luego de los efectos de la falla, vamos a responder las consecuencias de la falla. Básicamente, con esta información que nos suministra las preguntas que nos hacemos en efectos de falla, vamos a poder dar respuesta a las consecuencias de la falla. Por ejemplo, ¿cómo podemos clasificar las consecuencias? Fallas ocultas, es decir, que no son evidentes al operador o al mantenedor en condiciones normales de operación. Y eso es un tema interesantísimo, el tema de las fallas ocultas. Esas fallas ocultas que generalmente no le damos importancia y que cuando ocurren o cuando necesitamos la función de ese activo no se puede dar porque está en falla y se genera lo que se llama fallas múltiples. Es decir, falla el equipo principal y el equipo que está en stand-by o respaldo ya estaba en falla y no lo sabíamos porque era oculto y se genera una falla múltiple. Y tenemos las fallas que son evidentes, que pueden ser, por ejemplo, la prioridad, seguridad y ambiente, operacionales y no operacionales. En algunos casos nos preguntamos, cuando se da este modo de falla, ¿se genera alguna afectación? ¿Se puede matar o herir a un ser humano? ¿Se puede dañar al ambiente? Si no es así, entonces nos vamos. ¿Qué pasa cuando se da este modo de falla? Afecta la producción. Hay reducción de flujo. Hay menos unidades de producción. ¿Qué pasa con el proceso productivo? ¿Se ve afectado de manera considerable? No. Entonces simplemente es una consecuencia no operacional y lo único que se genera como consecuencia es la reparación propiamente dicha. Ese es el análisis que se debe hacer de las consecuencias. Pero el tema de las fallas ocultas no es tan sencillo como se puede mostrar. Hay que evaluar, incluso hasta calcular el intervalo de búsqueda
de falla a través de lo que es un mantenimiento detectivo. Así lo define RCM2 en su libro, en lo que es el intervalo de búsqueda de falla, y la SAE J1011 también lo define como el intervalo de búsqueda de falla. Hay una ecuación básica allí para poder determinarlo. Y es importante, si estamos en presencia de esas fallas ocultas, ¿qué tenemos que hacer? Cada cierto tiempo hay que hacer una prueba funcional para evaluar si está o no está en falla oculta. Eso es importante, señores. Mucho cuidado con esto, porque en mi experiencia en los procesos de RCM, las fallas ocultas no las analizan, no las consideran, no se pregunta si puede haber una falla oculta y que se pudiese dar una falla múltiple. Veamos ahora lo que sería la selección de las tareas. Ya nos hemos respondido básicamente todo y llegamos a lo que nosotros estamos buscando. La política de manejo de fallas, las estrategias proactivas, que son predictivas o que son preventivas. ¿Cuáles son esas tareas de mantenimiento que debo realizar para que ese modo de falla no ocurra? Por ejemplo, esas tareas proactivas deben ser técnicamente factibles y merecer la pena hacerlo, es decir, económicamente rentables. Muchas tareas son técnicamente factibles, es decir, que van a atacar al modo de falla, pero económicamente no son rentables. Es mucho más costoso realizar la tarea que dejar operar hasta la falla, como política de manejo de falla. Entonces, por eso es que es importante la evaluación, la parte técnica y la parte económica. Debemos analizarla. ¿Puede ser técnicamente factible, pero merece la pena hacerlo desde el punto de vista económico? Sí, entonces vamos a hacerla. Para eso tenemos el diagrama de decisión del RCM de acuerdo a la SAE J1012, que nos muestra las preguntas que debemos hacernos para saber si esa tarea es técnicamente factible y económicamente rentable. Por ejemplo, una rueda de las tareas de mantenimiento pudiese ser esta, donde están básicamente las estrategias de mantenimiento, comenzando de lo que es el mantenimiento basado en la condición, que puede ser estrategias de lubricación, servicio, limpieza, mantenimiento autónomo, aquello que está vinculado con lo que es el TPM o mantenimiento productivo total, el recorrido de planta y la inspección, verificación y mantenimiento basado en la condición. Todo esto son estrategias basadas en la condición. Es decir, que el activo queda en condición de poder realizar la función para la cual fue adquirido. Ya luego de acá, ya tenemos entonces lo que serían las estrategias asociadas a la parte preventiva, lo que lo define el RCM2 como el reacondicionamiento cíclico. Luego sería la sustitución cíclica o el descarte. Primero, la restauración o el reacondicionamiento cíclico, que es una tarea preventiva, o el descarte o sustitución cíclica, que también es una tarea preventiva. Cada cierto tiempo voy a reemplazarlo. ¿Qué pasa con una bomba? Reemplazamos el filtro de succión cada cierto tiempo. Eso es un descarte. ¿Qué pasa con el activo? Se hizo un descarte del filtro, pero no se hizo un descarte de la bomba. La bomba quedó básicamente reacondicionada. Entonces se hizo un reacondicionamiento de la bomba, pero se hizo un descarte o una sustitución cíclica del filtro o del sello mecánico. Tenemos lo que es la verificación operativa, que es la búsqueda de fallas para las fallas ocultas. Tenemos el rediseño, ya cuando básicamente no podemos aplicar otra estrategia de mantenimiento, tenemos que irnos básicamente al rediseño. Y finalmente, lo que sería el mantenimiento a rotura, que es operar hasta la falla o run to failure, que básicamente es la última estrategia de mantenimiento que tenemos que considerar. Sin embargo, muchas organizaciones la consideran basándose en la evaluación económica, que en algunos casos se puede dar, no solamente económica, sino también técnica, porque en algunos casos no se identifica una estrategia de mantenimiento proactiva para un modo de falla en particular. Entonces, cuando se lleva a cabo lo que sería la operación de run to failure. Entonces, debemos irnos preguntando cuál de estas estrategias en este orden son las que nosotros debemos seleccionar. De acuerdo al diagrama de decisión, primero es mantenimiento basado en la condición, el llamado mantenimiento predictivo.
luego el mantenimiento preventivo y luego nos vamos a lo que sería el rediseño o finalmente a la run to failure. Básicamente eso sería la rueda de las tareas de mantenimiento. ¿Cómo nosotros podemos describir una estrategia de mantenimiento? Y esto lo dejo básicamente aquí porque me llama la atención que muchas veces las estrategias de mantenimiento no son redactadas de la manera correcta. Esto es una propuesta nuestra como empresa y nosotros recomendamos que sea a través de una acción, un verbo, un objeto, una ubicación, un método o una herramienta y una medida patrón. Esta debería ser la estructura gramatical de cómo debería de redactarse una estrategia o una tarea de mantenimiento. Por ejemplo, inspeccionar, esa es la acción. La hendidura del rodaje, que es el objeto, de la llanta, observando un máximo, ahí tenemos un método, de desgaste mayor a 1.6 milímetros de altura con respecto al elemento indicador. Esto es la redacción de una tarea. Inspeccionar la hendidura del rodaje de la llanta observando un máximo desgaste mayor a 1.6 milímetros de altura con respecto al elemento indicador. Esto es una manera correcta de cómo nosotros podemos redactar una estrategia de mantenimiento, ya cuando estamos en la definición de las estrategias de mantenimiento. Veamos ahora, ya esto es un plus, esto no está contemplado en la SAE, nosotros lo ofrecemos como un plus, algo adicional y en mi experiencia muy personal tengo mucho tiempo, más de 10 años, elaborando, desarrollando herramientas basadas en el modelo de decisión costo-riesgo. Y para el tema de la frecuencia, y lo quise colocar acá a propósito porque es una de las tantas preguntas que me hacen, es ¿cómo defino la frecuencia? La frecuencia es óptima y es una respuesta que muchas veces muchas personas no la logran entender, sino a través de esta explicación. El modelo costo-riesgo, modelo de decisión costo-riesgo, que básicamente lo que nos permite es buscar no el balance, sino básicamente la relación que existe entre el costo de hacer una tarea de mantenimiento y el costo de no hacer una tarea de mantenimiento. ¿Qué pasa cuando hago la tarea y qué pasa cuando no hago la tarea? Y eso es lo que quiero mostrarles. Tenemos una curva que disminuye en el tiempo, que es el costo de la acción de mantenimiento propuesta, modelado a diferentes frecuencias. A medida que yo voy postergando la acción de mantenimiento, ¿qué va a pasar con el costo anual de mantenimiento? Va a disminuir. Cada vez que yo voy postergando, es decir, hago menos mantenimiento en el año, el costo del mantenimiento anual es menor. Pero ¿qué pasa con el costo de no hacer? El riesgo va a incrementarse. Si yo voy postergando la acción de mantenimiento, hay más probabilidad de falla y por ende el riesgo se incrementa. ¿Qué pasa con esto? ¿Dónde debo hacer yo el mantenimiento? Generalmente, cuando hago esta pregunta me dicen que la intersección de las dos curvas, y eso es falso. La intersección de las dos curvas lo que me indica es el punto de equilibrio. En ese punto, el costo de hacer y el costo de no hacer es el mismo. No es el punto óptimo. El punto óptimo es la suma punto a punto de estas dos primeras curvas y el punto de inflexión o el punto más bajo de esta tercera curva me indica cuál es el punto óptimo. No debemos hacer mantenimiento antes del punto óptimo ni después del punto óptimo. Antes el costo es muy alto, luego el riesgo es muy alto. En el punto óptimo, ahí es donde debemos llevar a cabo la acción de mantenimiento que estemos evaluando. Esto es algo que de manera inicial no se pretende que se incluya en un proyecto de RCM. Ya el proceso de RCM como tal es bastante extenso como para sumar esto. Esto va en un proceso de optimización del RCM. Va como un plus. Ya luego que tengamos resultados del RCM, vámonos entonces a optimizarlo. Y una manera de optimizarlo es a través de la calibración, la optimización de la frecuencia de mantenimiento preventivo. Por ejemplo, acá quise mostrar este ejemplo
una herramienta que he desarrollado a través de lo que sería el análisis de confiabilidad. Si tenemos tiempos de operación del equipo, esos tiempos de operación nosotros los podemos caracterizar probabilísticamente, podemos identificar el mejor ajuste de esos tiempos de operación a través de las diferentes distribuciones y seleccionamos, por ejemplo, Weibull, que es la mejor distribución que se adapta a esos tiempos de operación. Y una vez que ya tengamos eso, nosotros podemos evaluar no solo la confiabilidad para un tiempo misión, sino también a través de lo que sería el costo planeado, que es el costo de hacer, y el costo no planeado, que es el costo de no hacer, las consecuencias, yo puedo evaluar la frecuencia óptima de mantenimiento preventivo. Yo puedo, a través de esta herramienta, puedo obtener no solamente la confiabilidad para un tiempo misión, sino el tiempo medio para la falla, la desviación estándar, los parámetros de la distribución probabilística que hizo mejor ajuste. Podemos obtener la disponibilidad si tenemos tiempos de recuperación y adicionalmente a eso me dice cuál es el mejor ajuste de las distribuciones que estén programadas. Nos muestra las gráficas de la confiabilidad, probabilidad de falla, tasas de falla y función de densidad. Y nos muestra el papel probabilístico de Weibull, la recta de la confiabilidad a través del método mínimos cuadrados y lo que nosotros estamos buscando, la frecuencia óptima. En este caso de estudio, podemos observar a través del modelo de decisión costo-riesgo que la frecuencia óptima es 6 semanas. Aquí pueden observar, esto es un caso de estudio real, pueden observar la curva que se incrementa color naranja, que es el riesgo, la curva que disminuye en el tiempo, que es celeste, que es el costo planeado, y la curva gris, que es la suma punto a punto. El costo óptimo para las 6 semanas es de $27,27. Esto es un caso de estudio real. Entonces, quise mostrarlo para que vean cómo no solamente hasta llegar al tema de la estrategia de mantenimiento, sino todo lo que podemos hacer adicional a lo que me dice la norma SAE J1011, que es el tema de la optimización de la frecuencia de mantenimiento preventivo. Finalmente, quiero mostrarles lo que es el diagrama de decisión acorde a la SAE J1012. Este diagrama de decisión lo que me muestra es las preguntas que debo responder para poder saber si es oculta o es evidente las consecuencias. Y a través de eso me va a ir llevando de manera organizada para definir si es una estrategia predictiva, preventiva o simplemente me voy a operar hasta la falla o hago el rediseño. Considerando los criterios de efectividad y los criterios de factibilidad técnica. Este es el diagrama de decisión. Es importante aquellas personas que ya estén llevando a cabo el proceso de RCM o los que aún no lo hacen y lo piensan hacer, este diagrama estudien a conciencia. Cuando lo vayan a aplicar, muchos no lo hacen, seleccionan las estrategias sin evaluar este diagrama y cometen errores. Entonces es importante que nosotros evaluemos este diagrama al momento de definir las estrategias de mantenimiento. Finalmente, respetando derecho de autor, quiero mostrar lista de bibliografías recomendadas, autores reconocidos en el área de RCM, como por ejemplo, tenemos la SAE J1011, tenemos la ISE 60300-3-11, tenemos el documento que es donde nació básicamente todo esto en el 1978, Nolan y Heap, en su primer reporte, que se considera que es el primer libro de RCM. Estos ingenieros elaboraron el primer RCM en la industria aeronáutica. Allí está como referencia, está disponible el número de reporte. Está el libro de John Mubra en 1997 como RCM2. Es lo que se considera, en mi punto de vista muy personal, lo más importante que hay en RCM es el libro de John Mubra. De hecho, la SAE J1011 menciona a este libro como referencia. Hay otros autores que están acá en esta lista y muchos más que no los coloco, pero que también son valiosos que puedan consultar para poder ampliar todo lo que tenga relación directa con el RCM. Y finalmente, por su atención, muchas gracias. Acá está mi contacto, mi correo corporativo, mi correo personal. Cualquier duda, cualquier consulta, estoy a la orden para aclararla.
Muchas gracias. Muchas gracias, Edgar. Muchísimas gracias. Gracias por la presentación.